Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a esta clase número 14 del curso de Sistema de Tickets con Laravel en su versión 5.8. En la clase de hoy veremos los seeds con Factory. Quien te saluda, Jaime Virrueta, y en esta ocasión veremos los seeds con un nivel un poquito más elevado. Ahora nos pasaremos a la documentación de Laravel. Ya en la documentación y después de haber ido a la sección de Database, Seedings y luego ir al hashtag Using Model Factories o el ancla Using Model Factories, Laravel en su documentación nos indica que es una forma menos complicada de poblar la base de datos generando datos aleatoriamente. En este ejemplo en concreto va a ser la creación de 50 usuarios. Vamos a ver o leer realmente qué es lo que está haciendo. Dentro del seed hace la llamada de un helper factory. Pasa la clase, la cantidad y acto seguido le da como instancia create. Ahora, acá hay un adicional, toda esta parte de aquí, el cual dice que por cada usuario que se ha ido creando, le pasa una variable de la instancia usuario y luego cada usuario de su relación post va a grabar un nuevo factory del modelo post. Acá la diferencia, que lo que va a hacer es make, es decir, crear la instancia, pero no a nivel de base de datos, simplemente como una instancia. Luego, lo que va a hacer es grabar, y ya sabemos, bueno, en realidad todavía no sabemos las partes de ahí que aún no hemos llegado aquí. Por eso no me voy a adelantar tanto, pero más o menos te explico qué es lo que está haciendo. Este post es una relación a nivel de modelos que hace que un usuario pueda tener varios modelos. ¿Cómo se puede determinar? Simplemente por esta S al final. Nos indica que este usuario puede tener varios posts y por cada post está haciendo la grabación de una entidad, es decir, todo esto post. Al momento que hace la grabación, hace dos acciones. Uno de ellos es colocar el ID del usuario al post y posteriormente grabar en la base de datos. En nuestro ejemplo que haremos hoy, llegaremos a este punto. Bastante simple, bastante fácil, sí, pero nos dará ideas de cómo crear los factories. Poco a poco, mientras vayamos avanzando el curso, llegaremos a esto, en un primer nivel, un segundo, incluso cosas mucho más avanzadas, como poder determinar fechas de inicio, fechas de fin y más cosas. Así que iremos poco a poco según vayamos avanzando. De paso que también vamos entendiendo un poco la lógica, cómo funciona Laravel por detrás y a la vez poder entender mucho más cosas, cómo funciona y poder hacerle unos seeds realmente asombrosos. Ahora sí, nos vamos al Visual Code. Esto es lo que habíamos logrado realizar hasta el momento. Unos seeds con data hardcodeada. Laravel por defecto en la carpeta Database, Factory y User Factory nos da un ejemplo. Aquí, bueno, nos da un error. ¿Por qué? Porque está buscando una instancia de user que se encuentra en app user. Perdón, una clase de user que se encuentra en app user. Simplemente ya no lo tenemos ahí. Voy a importar la clase. Le digo que es esto para que esté correcto. Otro que tenemos que hacer es modificar los campos que este factory está tomando por defecto, el cual es name, email y algunos campos adicionales, que hasta cierto punto son los mismos que tenemos nosotros, pero nosotros hemos hecho algunas modificaciones. Nos vamos a las migraciones, voy a ampliar esto un poco, y nos vamos aquí. Son todos los campos, pero si recuerdan, estos campos ya lo habíamos copiado, aquí en Users Table Seeder. Por lo tanto, vamos aquí, me voy al User Factory, voy acá, un comentario de bloque y ya está. Voy a ordenar un poco. Listo. ¿Qué tenemos? First name y name. Last name voy a duplicar. Por el momento, solo sígueme el juego. Email, username, voy a poner name. Esto lo voy a comentar. No, lo voy a poner aquí abajo. Un password. Ahorita te explico qué es esto. Una fecha de inicio y una fecha de fin. Listo. Esto voy a borrar. No, lo voy a comprimir nada más. Listo. ¿Qué he hecho aquí? Lo único que he hecho como primera instancia es
colocar los nombres de los campos que tiene nuestra base de datos actual. Mejor dicho, nuestra tabla de usuarios actual. Primer nombre, apellidos, correo, un usuario de logueo, una contraseña, cuándo ha sido verificado este correo, una fecha de inicio, una fecha de fin y un remember token que es para los login. Te explico más o menos qué es lo que acá. ¿Son cosas nuevas? Sí, son nuevas. Faker, esta variable, ¿qué es lo que está haciendo? El uso de una librería Faker que te había comentado en las clases pasadas. Muy bien. Ahorita vamos a ver esto de aquí. Cómo completar la información. Este password y ves un texto bastante largo. ¿Qué es? Y entre comillas, password. Ok. Esto es la contraseña ya encriptada por el hash de Laravel. ¿Por qué no se pone by crypt como en nuestro caso? Como aquí, que puede hacerlo, sí lo puede hacer. Sin embargo, haciendo un tema, una programación, digamos, un poco más avanzada, que sería el TDD, que es Test Driven Development, o programación orientada a pruebas, quiere decir que la generación de una prueba con bastantes usuarios, la encriptación de un texto continuamente puede tomar un tiempo adicional a la prueba que se va a realizar como prueba unitaria. Obviamente que también se puede hablar con temas de pruebas integrales, pero tal vez eso lo veríamos en otro curso. Ahora nuestra función es centrarnos únicamente cómo funciona Laravel, pero nos vamos a concentrar ahora. Y llega otro momento. Ahora, ¿qué ponemos para que Faker pueda obtener algunos valores o textos que necesitamos para la población de nuestra tabla? Muy bien. Voy a grabar aquí. Nos vamos a una página de Chrome. En la primera vamos a colocar simplemente PHP Faker. Y nos vamos aquí. Llegamos al GitHub y vamos a bajar únicamente un poco. Hasta llegamos aquí, Formatters, espero haberlo pronunciado bien. Aquí podemos encontrar variables o generadores muy generales de tipo texto relacionados a una persona, de dirección, números telefónicos, compañía, textos, fechas, internet, tipos de agente, incluso para determinar qué tipo de navegador se ha conectado, tipos de pago, colores, archivos, imágenes, Unique ID, código de barras y diferentes situaciones, tipo HMD5, SH1, SH256, una locación, un lenguaje, hasta incluso un emoji. Realmente esta librería es muy potente y es muy buena para poblar nuestras bases de datos en general. Ahora, nos vamos a concentrar en personas. Subimos un poco y aquí está. ¿Qué podemos colocarlo? Un título hombre, un título de mujer. Ahora, ¿qué podemos hacer? Vamos a colocar como first name. Aquí. Faker first name. Y last name nos da ya un ejemplo. Last name. Y aquí last name. Ahora, tenemos que por defecto Laravel coloca Faker y acá hace una función de unique y save email. Te comento un poco qué es lo que hace unique. Lo que va a hacer es que si nos vamos a nuestra base de datos, que le estamos pasando que el email es un campo en string tipo único. Entonces lo que va a hacer al momento por cada inserción en nuestra base de datos, va a preguntar que el email generado aleatoriamente sea único. Es decir, va a preguntar a la tabla si existe. Si existe ese email generado, va a crear uno nuevo. Y hace la pregunta continuamente hasta que no exista y va a colocar. Caso contrario, si no pusiéramos este unique, es posible que genere un código correo y nos salte un error. Por lo tanto, ahora, ¿cómo sabemos qué otras características más tenemos al momento de que nos vamos a la documentación de Faker? Nos vamos hasta un poco más abajo. Aquí está. Modificadores, justo el que yo te comentaba. Unique, optional y que sea válido. Unique lo que va a hacer preguntar lo que te mencionaba. Va a buscar
entre tantas veces existe el valor generado, bueno, acá genera un código aleatorio, va a preguntar si existe, entonces genera uno nuevo. Si no existe, lo inserta, boom, y hace todo el procedimiento. Y podemos ver un poquito más. Sin embargo, nosotros en la marcha vamos a aprender cómo usar se me perdió. Aquí está. Cómo usar este paquete. Listo, regresemos. En username, ¿qué podríamos colocar? Simple, una palabra, words. ¿Dónde se encuentra? Aquí, en texto. También tenemos words y podríamos poner una cantidad de palabras y que sea un tipo texto, sí. En fin, sigamos. El password lo vamos a dejar tal cual. Aquí dice que la verificación del correo por defecto va a tomar siempre lo que está en el sistema. En este caso sería no. Pero vamos a ir un poco más allá y nuestro objetivo es aprender poco a poco cómo funciona este paquete. Nos regresamos a la librería, al repositorio de la documentación y busquemos datetime. Aquí está. Dice, uno de ellos es datetime between y nos da como ejemplo una fecha de inicio que puede menos 30 años y una fecha de fin que sea ahora o un time zone nulo. Como tip, ¿qué pasa si queremos hacer como... Te digo esto como un tip. ¿Qué pasa si nos están pidiendo colocar personas, una cierta cantidad de personas que sean mayores y otra cantidad que sean menores de edad? Podríamos colocar que la fecha de inicio sea hace 50 años y la fecha de fin sea hace 18 años. Es decir, la fecha de nacimiento generaría entre personas con 50 y 18 años, obteniendo nuestro objetivo. Y de igual forma podríamos poner que la fecha de inicio sea hace 18 años y ahora. Por lo tanto, obtendríamos en todos los casos personas menores de edad. Haciendo un poquito esto, vamos a hacer que la fecha de inicio sea un rango de hace 2 años. Por lo tanto, me voy a copiar todo esto y voy a hacer algunas modificaciones. Listo. No necesito colocar esto. Y le voy a decir que sea hace 5 años. Creo que es lo que te mencioné. Y que sea ahora. Tenemos una pequeña salvedad. Y también quisiera ver contigo lo siguiente. Si la verificación de email fuese ahora, en todos momentos todos tendrían el día de hoy. ¿Cómo podría ser esto? Lo siguiente. Esto copiaría que la verificación del correo sea una fecha aleatoria entre 5 años atrás y ahora. Pero si aplicamos un poquito de lógica, ¿qué puede pasar? Lo pongamos de esta forma. Suponiendo que la fecha de inicio, una de ellas, ha sido generada el 14 de noviembre del 2018. Dice que esta cuenta, su correo, ha sido verificada el 14 de noviembre de 2018. Pero la fecha de inicio, voy a hacer un poquito más ordenado, pero la fecha de inicio dice que ha sido el 27 de mayo del 2019. Si vemos esto, no tiene nada de lógica. Es decir, este usuario ha empezado el año 2019, pero su correo ha empezado el 2018. Por lo tanto, no tiene lógica. La lógica sería que la fecha de verificación sea después de la fecha de inicio. Solución, ¿qué podríamos hacer? Simple, es cuestión de orden. Y algo más. Voy a cortar, voy a poner aquí, y bajo esto, todo entre paréntesis, voy a hacer que este resultado sea igual a una variable start. Por lo tanto, esta variable de start date la voy a pasar como primer parámetro a este valor. Y con eso optaría que la fecha de verificación siempre sea igual o después a la fecha de inicio.
bajo el mismo esquema, haría que la fecha de fin sea igual a esta. ¿Estamos? Pero podría ser que también la fecha de fin podamos generar antes de la fecha de verificación. Sí, es posible. Así que vamos a hacer la misma esquema. Por lo que la validación sea esta. Y con esto conseguimos lo siguiente. Tener un punto de partida con la fecha de inicio que se va a generar aleatoriamente entre hoy y hace 5 años atrás. Independiente de qué toque, siempre vamos a tener una fecha de inicio. Ahora, la fecha de validación tendría que ser entre ahora y el tiempo que haya generado hacia atrás. Este resultado me obtendría en una variable validated. Y la fecha de fin podría ser entre ahora y la fecha de validación. Es decir, vamos acortando un poco a poco las fechas de validaciones. Ahora también tenemos que en la base de datos, la fecha de verificación acepta nulos y la fecha de fin acepta nulos. Tenemos que en este caso, todas las situaciones me van a generar una fecha de validación y una fecha de fin. En Faker tenemos, vamos a subir acá, ¿dónde se me fue? ¿Dónde está? Aquí está. Random Elements, este de aquí, que le vamos a pasar un array con distintos variables. Dentro le vamos a pasar un array, tal cual indica acá la documentación, y de todos los elementos de este array va a seleccionar solo uno. Si quisiéramos más, elegiríamos Random Elements. Con S al final le pasaríamos como primer parámetro el array y como segundo parámetro la cantidad de elementos que va a obtener. Si tenemos 3, va a votar 3. Perdón, 1. Podemos hacer que vote 2, que vote 3 y obviamente votar a la cantidad máxima del array. En fin. Como tenemos Random Elements, ¿qué podríamos hacer? Vamos a colocar en ambas situaciones Faker Random Elements como primera instancia y ya tenemos, aquí voy a pasarle como array, el primer elemento de este array sería nulo y como segundo parámetro sería lo que generaría aquí. Guardamos. Me está dando un error. ¿Qué pasó aquí? Ok. Es simplemente el orden de los valores. Listo. Aquí, de igual forma, nulo. Ok, perdón. Lo siento, muchachos. Listo, estaba bien. Aún así me sigue botando errores. Voy a cerrar esto, voy a abrir y ¡tarán! Listo. Si ejecuto esto, en teoría no debería tener ningún problema. Pero, ¿qué ocurre si el resultado de esto sería nulo? Y toma en la segunda instancia que no sea nulo, sino va a tomar esto de aquí. Es decir, sería entre hoy y hace tiempo atrás que sería nulo. Por lo tanto, tendríamos un error. A modo de prueba, vamos a ejecutar este seeder. Nos vamos a la consola. Pero antes debemos ir a Users Table Seeder y agregar la línea que necesitamos, que sería Factory. Le pasamos el modelo y la cantidad de usuarios que vamos a crear. En este momento solamente serían 10 a modo de prueba. PHP Artisan DB Seeds, nada más. Ok. Antes de eso, yo tengo acá los usuarios, por lo que nos va a dar un error. Voy a eliminarlos, ejecuto. Ok. Aquí, al ejecutar, nos está pidiendo que el valor created by no tiene seteado un valor por defecto, lo que en nuestro factory en ningún momento se le estamos colocando. Por lo tanto, vamos a colocarlo. El valor created by va a ser igual a 1 y updated by sería
de igual forma igual a 1. Grabamos y ahora no deberíamos tener problemas. Voy a actualizar, voy a eliminar, le doy que sí, ejecuto nuevamente, listo. F5 y tenemos todos nuestros registros. Podemos ver incluso, la fecha de inicio. La fecha de inicio es 2015, la fecha de validación es 2019 y la fecha de fin es 2019. 2016, fecha de validación 2019, y con esto hemos conseguido poblar nuestra base de datos correctamente y con las fechas que deberían de tener lógica. Por ejemplo, aquí más cercana, 2019, mayo, 2019, 11, 2019, mayo, 2019, 8. Claro está, incluso una actual, 2020, 1, 8 y 2020, 1, 11. ¿Y cuándo ha sido la fecha de fin? 2020, 1, 14, el día de hoy, 14. Fecha de grabación de esta clase. De esta forma podríamos conseguir las fechas correctas. Un pequeño tip. En username serían palabras al azar, un correo válido, un primer nombre y un segundo nombre. Ahora, como pequeño tip, ¿qué pasa si yo ejecuto nuevamente PHP artisan db seeds? Me va a dar un error. ¿Cuál es el error? Nos dice que tenemos una entidad duplicada root@ticket.com y exacto, se refiere a este correo. ¿Cómo podríamos hacer para poder hacer continuamente seeds a una tabla sin necesidad de ejecutar las migraciones desde cero? Por ello, nos iríamos a Data Table Seeds, voy a cerrar la consola y al inicio voy a poner model unwards. Lo que estoy haciendo es que todos los caracteres que sean fillable, o sea, que se puedan o acepte el modelo que se llenen por medio de asignación masiva, los va a permitir todos. Ahora, dentro de un try catch, voy a hacer el llamado a este seeder. Pero antes voy a llamar a la clase schema, disable foreign constraints. Una vez que se ha ejecutado, hago la situación contraria. En vez de disable, le voy a darle enable. ¿Y qué pasa si sale error? Return error y le doy get message. ¿Listo? Ahora tenemos que importar las clases. Grabamos y ahora ejecutamos. La teoría dice que no deberíamos tener errores. Pero antes, user table seeder en ningún momento le estamos haciendo que haga la limpieza. Por lo tanto, en user table seeder, como primera línea de todo, user truncate. Ahora sí, ejecutamos, enter, dice que ha sido completado correctamente, pero no veo. Aquí es disable foreign key constraint y enable foreign key constraints. Listo. Ahora sí, nos vamos a la base de datos y observa este pequeño detalle. Como primer ID dice 5. Si yo refresco, debe ser 1. Voy a eliminar a 5. El ID 5 Braulio. Elimino, sí. Me voy a la consola, ejecuto. Listo. Teníamos 4 y luego 6. Actualizo y nuevamente tenemos 4, 5 y 6. ¿Qué estamos haciendo aquí? Te explico. Llamamos al modelo unward. Lo que hacemos es deshabilitar la protección en los modelos de la asignación masiva de datos. Es decir, entities user. Es más, nos faltaría completar y corregir esta información que lo vamos a ver en una siguiente clase. Acá lo que está haciendo es que va a permitir que todo lo que se ponga a nivel en esa transacción se permita la ejecución. Y luego, aquí estamos deshabilitando los constraints a nivel de base de datos. Es decir, va a permitir hasta cierto punto los unique, va a permitir las relaciones entre las bases de datos y demás. Todo eso lo va a deshabilitar para permitir la inserción de datos. ¿Es una arma de doble filo? Sí, pero debemos tener cuidado en el uso correcto de los factories. Y me olvidaba un pequeño detalle. Me voy a fijar
que este campo en la users, el campo de creación y modificación del usuario, en ningún momento está relacionado. ¿Qué pasa si queremos, por A o B motivos, sustituir un valor? ¿A qué me refiero? Se me perdió, aquí está. Al momento de created, lo que voy a hacer es que le paso como array que sea, digamos, 4, en todos los casos. De esta forma podemos sobreescribir el valor que el factory nos está creando aquí. Lo vamos a probar. ¿Listo? Base de datos. Esta es la información que tenemos hasta este momento. Pero como hemos indicado que al momento de la población, sobrescriba en el campo created by el ID 4. Entonces, aquí todos los casos debería ser 4. Perdón, 4. ¿Por qué no los dos primeros? Porque los dos primeros los estoy poniendo a código y estos generados aleatoriamente. También podríamos hacer en algún otro usuario. Digamos, a modo de ejemplo nada más. ¿Y qué texto le ponemos? El clásico, el ASD. Sigamos. Ha poblado, actualizamos y aquí pasó algo. First name. Ok, lo siento muchachos, era first name. Ahora sí, listo. Actualizamos y en todos los casos ASD. De esta forma podemos sobreescribir de forma obligatoria cualquier campo. Aprovechando que tenemos esto, voy a darle a updated, tomo este valor, reemplazo. Ejecuto nuevamente el seeder, la base de datos, refresco y ya está. También podría ser esto, user, en root, user, consola y ya está. Y aquí entra justo lo que te había dicho en la clase pasada. El usuario root y el usuario Jaime han sido creados a nivel de código, pero los demás usuarios han sido creados por el segundo usuario que sí tiene acceso al sistema y estaría creando a los usuarios ya por una interfase tipo front-end. Espero que te haya gustado la clase de hoy, espero que también hayas aprendido cosas y términos nuevos y gracias por haber llegado hasta este punto. No te olvides de darle like si te ha gustado el video y apóyame con tu suscripción. Nos vemos en la siguiente clase.